En 1934, México vivió un momento clave en su historia educativa. En plena era posrevolucionaria, el país se enfrentaba a profundas desigualdades sociales y económicas que impulsaron reformas trascendentales en busca de una transformación nacional. Entre estas, las modificaciones al artículo tercero constitucional marcaron un antes y un después, sentando las bases para un sistema educativo que priorizará la justicia social, la equidad y la construcción de una identidad nacional. Nosotras somos Vanessa Gallegos, Selene Salgado y Abigail Moreno, y les hablaremos sobre la trascendencia y las enseñanzas de esta reforma que introdujo el concepto de educación socialista y desafió las estructuras tradicionales de la época. Después de la Revolución Mexicana, el desequilibrio social en nuestro país era evidente. La creación de la Constitución de 1917 pretendía consolidar las demandas laborales, sociales y agrarias que surgieron en el Porfiriato. Esta Constitución estableció un gobierno republicano federal, pero sobre todo laico, y enfatizó derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, la protección de los derechos de los trabajadores y una educación laica y gratuita. Para la promulgación de la Constitución de 1917, se tenía la idea muy firme de que la educación sería la fuerza transformadora de la nación. Sin embargo, esto se quedó en ilusiones, ya que el desarrollo no fue el esperado y el rezago educativo era cada vez más visible. Todo esto llevó a reformar el artículo tercero, en un intento desesperado por lograr que la educación resolviera mágicamente todos los problemas que el país arrastraba desde tiempos coloniales. La Escuela Socialista en México surgió como parte de un proyecto educativo impulsado por el Estado tras la Revolución Mexicana, influenciado por ideales revolucionarios que buscaban transformar la sociedad mexicana. A continuación se presenta una cronología que ilustra el desarrollo de este modelo educativo, iniciando con el contexto previo, la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. La Revolución Mexicana trajo consigo demandas sociales, económicas y políticas que incluían la reforma educativa. Uno de los principales objetivos era combatir el analfabetismo y promover la justicia social. 1917. La Constitución de 1917 incluyó el artículo tercero, que establecía la obligatoriedad de la educación, su carácter laico y gratuito, con un enfoque inicial más neutral que socialista. Después se da el surgimiento del modelo socialista a finales de los años 20, pues las tensiones entre la Iglesia y el Estado, por ejemplo, la Guerra Cristera, que se dio de 1926 a 1929, fortalecieron la postura del gobierno hacia una educación más secular y anticlerical. La consolidación de la educación socialista se da en el año 1934. Se reforma el artículo tercero de la Constitución para incorporar el concepto de educación socialista, promovida durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Esta reforma buscaba erradicar la influencia religiosa en las escuelas y fomentar valores de igualdad y colectivismo. La reforma estableció que la educación debía ser no solo gratuita y laica, sino también socialista, eliminando cualquier influencia religiosa en las escuelas y fomentando una formación orientada al progreso social y a la igualdad. El objetivo era formar ciudadanos comprometidos con la justicia social, conscientes de sus derechos y deberes en un contexto donde el país buscaba consolidar los ideales de la Revolución Mexicana. Esta reforma trajo consigo grandes enseñanzas. Primero, destacó la importancia de la educación como una herramienta para combatir la desigualdad y construir una sociedad más equitativa. Segundo, puso en evidencia los retos de implementar cambios tan profundos en una sociedad diversa como la mexicana, donde no todos estaban de acuerdo con la exclusión de la religión del ámbito educativo. Y tercero, abrió el camino para futuros debates sobre el papel de la educación en la formación de valores sociales.
El artículo tercero constitucional de 1934, que promovía la educación socialista en México, dejó enseñanzas significativas, tanto positivas como críticas para el sistema educativo y el desarrollo social del país. Aquí algunas de las lecciones principales. La centralidad de la educación como herramienta de transformación social. La reforma subrayó que la educación es un medio poderoso para moldear la sociedad. Al buscar eliminar la influencia religiosa en la enseñanza y fomentar valores de justicia social, igualdad y solidaridad, se destacó la capacidad de la educación para influir en la cultura y en la política. Tensión entre ideología y educación. La educación socialista mostró los desafíos de integrar una ideología política en el sistema educativo. Aunque se buscaba erradicar la desigualdad social, la implementación generó tensiones con sectores religiosos y conservadores, demostrando la dificultad de conciliar ideologías opuestas dentro de un país diverso como México. El Estado asumió un papel más activo en la formación de ciudadanos. Esto sentó las bases para los sistemas educativos públicos modernos, aunque también evidenció los retos de mantener la calidad y equidad en un sistema masificado y centrado. La resistencia como oportunidad de diálogo. La oposición que generó la reforma evidenció la necesidad de incorporar a diversos sectores de la sociedad en la discusión sobre la educación. Aunque hubo polarización, también dejó un aprendizaje sobre la importancia del diálogo inclusivo en políticas educativas. El impacto de la educación socialista plasmada en el artículo tercero constitucional de 1934 sigue siendo visible en ciertos aspectos del sistema educativo y en los debates actuales sobre la educación en México, aunque su enfoque original se ha diluido con el tiempo. Algunos de sus efectos e influencias vigentes son el fortalecimiento de la educación laica, es decir, el énfasis en la separación de la educación y la religión, impulsados por la educación socialista, ha influido en la consolidación de la educación laica, un principio que sigue siendo central en el sistema educativo mexicano. La neutralidad religiosa en las escuelas públicas permite un espacio de aprendizaje inclusivo para estudiantes de diversas creencias. Formación en valores colectivos. Aunque la educación socialista buscaba una formación basada en la lucha de clases y la justicia social, su influencia se traduce hoy en un énfasis en valores como la igualdad, la solidaridad y el compromiso social en los programas educativos actuales. Esto es evidente en asignaturas como formación cívica y ética, donde se busca inculcar responsabilidad ciudadana y respeto a la diversidad. Acceso a la educación para sectores marginados. La educación socialista buscaba reducir las desigualdades sociales y económicas mediante la educación gratuita y universal. Aunque este objetivo no se ha alcanzado completamente, sigue siendo una prioridad en las políticas educativas actuales. Programas como las becas para estudiantes y las escuelas comunitarias reflejan esta herencia. Aunque la educación socialista como tal dejó de ser parte del marco constitucional en 1946, sus ideales y debates han moldeado el sistema educativo moderno en México. Hoy su impacto se refleja en el compromiso con la educación gratuita, laica y equitativa, así como en la constante reflexión sobre cómo utilizar la educación para construir una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, los desafíos persisten y el legado de este modelo aún genera tensiones y aprendizajes para el futuro. En resumen, aunque la educación socialista fue eliminada de la Constitución de 1946, su legado influyó en el desarrollo de un sistema educativo que sigue buscando equilibrar la formación académica, ética y social en México. Además, planteó preguntas que siguen siendo relevantes. ¿Qué papel debe jugar el Estado en la educación? ¿Cómo equilibrar valores universales con la diversidad cultural e ideológica? Hoy, casi un siglo después, las reformas del artículo tercero en 1934 nos recuerdan que la educación es uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y democrática. Reflexionar sobre nuestro pasado educativo no solo nos permite entender los retos del presente, sino también imaginar un futuro
en el que la educación sea una herramienta transformadora, inclusiva y equitativa. Para cerrar, quiero dejarlos con una pregunta que nos ayuda a reflexionar. ¿Estamos realmente aprovechando las lecciones del pasado para construir el sistema educativo que nuestra sociedad necesita? Agradecemos que hayan llegado hasta el final de este video y esperamos que haya quedado más clara la reforma educativa del año 1934 en México. Muchas gracias.